CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a los micrófonos de la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre difundiendo de forma simultánea todos los productos de comunicación, de análisis, de criterio, de valor que hacemos acá en Red Democrática para que ustedes puedan disfrutar del contenido que generamos en el momento en que ustedes gusten, que ustedes necesitan, que lo quieran volver a repetir, porque tenemos en el YouTube de la Fundación Red Democrática los 587 programas que en este momento hemos generado desde aquel 3 de febrero del 2023 de forma continua para que ustedes puedan ver el avance de Costa Rica, cómo se ha ido transformando poco o mucho en las necesidades y en las fortalezas que tenemos, y que a partir de ahí todos tenemos la consigna de, como bien dice el eslogan de la radio, el fondo de la emisora, del programa, tratar de heredarle a nuestros hijos y nietos la versión más fortalecida, mejorada de la Costa Rica en la cual estamos viviendo, para que ellos lo disfruten de una mejor manera. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, don Mario Quiroz, destacado analista político del país, que nos va a acompañar porque la semana pasada él estaba dando a conocer en los últimos días estudios en los cuales él ha estado trabajando, el termómetro, la fotografía electoral en sitio, en calle, en el terreno de cómo está Costa Rica. También salió información valiosa de parte de la Universidad de Costa Rica, de otros centros de aporte de conocimiento también, y pues todo se ha ido acomodando y cambiando. Don Mario, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Don Jonathan, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí y por supuesto saludos a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Así es, Mario, muchísimas gracias por sacar de su agenda. Yo sé que es muy apretada y ha estado muy movido, y estamos apenas en la pretemporada, que llamo yo, en la pretemporada electoral, porque el campeonato empieza en los primeros días de octubre y ya estamos terminando de aflojar piernas, de generar estrategias. Los que lucen fuerte, hay que ver si ya en campeonato, en los 4 meses de campaña, se mantienen igual de fortalecidos. Pero es parte de lo que vamos a comentar el día de hoy. ¿Cómo has visto esta pretemporada, es decir, estos meses hasta hoy, del comportamiento electoral de los partidos, de la conformación de planas, tanto en diputaciones como para candidatos a la presidencia? Bueno, es un resultado y un análisis interesante, porque, Jonathan, yo soy de los que creo que se viene dando un cambio de ciclo político que llevamos ya más o menos unos 20, vamos para 24 años, ¿verdad? Un cambio de ciclo político que no hemos logrado entender adecuadamente, un cambio de ciclo político que aparte nos agarra con un diseño legal, institucional, hasta de dinámica política, con un factor estructurante que era el bipartidismo, y que ahora, como estamos en un multipartidismo, más bien eso se nos convierte en un factor desestructurante, y nos está costando. Usted que pasó por la Asamblea Legislativa me lo va a confirmar. Es un reglamento diseñado para el bipartidismo, ¿verdad? Ya menos, en el 19 se logró ajustar, pero sigue la esencia y la institucionalidad del reglamento pensado en el siglo pasado. Entonces ahí cuesta a veces acomodarse, ¿verdad? Y bueno, en ese cambio de ciclo
Jonathan, y aquí es donde tal vez yo me aparto un poquito de lo que ha sido el análisis. Ese cambio de ciclo nos agarra con una ciudadanía que tiene 20 años de buscar, nos agarra en el 22, perdón, con 20 años de buscar distintas opciones de cambio, que bueno, por supuesto son cambio en elección, y ya un par de elecciones más adelante ya no son cambio, pero distintas opciones de cambio. La primera opción de cambio, y hay que decirlo así, el primer discurso antisistema que tuvo Costa Rica tenía un nombre, Otón Solís, y un apellido que se llamaba PAC. Y fue en el 2002 el PAC, y en el 2006 fueron opciones de cambio. También lo fue en el 2010 don Otto Guevara, cuando pega un subonazo que queda de tercero, ¿verdad?, en las encuestas. Lo fue en el 2014 también don José María Villalta, que sale con un subonazo en las encuestas en diciembre y tiene un resultado electoral histórico para el Frente Amplio. Lo fue esa versión de cambio también en el 2014, lo que yo llamo el PAC 2.0, ¿verdad?, ya no con don Otón, sino con una nueva cara como era don Luis Guillermo Solís. Una versión más progresista. Exactamente, ya también un discurso antisistema que ya no era tan antisistema, ¿verdad?, porque era un discurso ya muy, muy distinto al original de don Otón. Lo fueron también opciones de cambio, las votaciones en el 2018 por Restauración Nacional, por don Juan Diego Castro, ¿verdad? Y bueno, en ese ciclo, Jonathan, llega un momento que es un punto de inflexión, que es la elección del PAC en la presidencia, primero con don Luis Guillermo y después con don Carlos Alvarado. Coyunturas distintas, lo que uno puede decir, pero dos elecciones en que se le dio la oportunidad por primera vez a una opción electoral que no era el bipartidismo clásico nuestro. Y bueno, hay que decir, fueron una promesa de cambio que cuando uno ve los análisis en investigación cualitativa, pero sobre todo cuando ve los resultados electorales que tiene el PAC, la última elección, se vio como una promesa de cambio incumplida. Sí. Entonces, incluso, y veamos por qué este arco, siempre digo, este arco histórico tiene importancia. No voté por los tradicionales, le di una oportunidad a la opción que era, digamos, promesa de renovación, y esa promesa de renovación no se cumplió. Y claro, eso radicaliza la necesidad de cambio. Y ya se va uno a una opción menos institucionalizada, más personalizada, con un discurso antisistema mucho más fuerte, que es don Rodrigo Chávez. Y bueno, que eso cae, Jonathan, sobre dos condiciones que poco se discuten, pero que son reales. Uno, hay un punto de inflexión en el padrón enorme. Al 2026, el 59% de la gente va a tener menos de 45 años. Así es. Y a veces me dicen, bueno, eso sí, es una estadística del padrón, que si uno lo compara con padrones anteriores, no es tan diferente. Lo diferente es que ese 59% son millennials y generación Z. Totalmente de acuerdo. Y con preceptos valóricos distintos y muy marcadamente diferentes a lo conservador que antes se pudo haber visto, en conservador en el sentido de la comodidad de lo que se logra en función de los retos que se pueden lograr. Correcto. Y metámosle, Jonathan, otro componente, que es una clase media que cambió. ¿Verdad? Ya la clase media, y duele decirlo, antes la clase media, la mejor forma que he encontrado de ejemplificarlo es que era una clase media que era símbolo de ascenso, muy ligada a sectores profesionales
del sector público, Así es. ¿verdad?, a una clase media que está vinculada a nuestro nuevo modelo económico, pero para lo cual esa clase media, pertenecer a esa clase media, en lugar de un símbolo de ascenso, es un, eh, es un temor al descenso, ¿verdad? Y muy Es esa línea que siempre en algún momento en la Asamblea se criticaba de la visión del Frente Amplio de igualar hacia abajo. Y ese es el temor de esa clase media, que lo igualen hacia abajo y no que se les dé la oportunidad para subir. correcto, así tal cual. Y podríamos hablar, Jonathan, de muchísimos datos de encuestas y todo. Yo siempre digo el principal dato, y digamos socioeconómicos. El principal dato que yo doy para ejemplificar toda esta presión que tenemos es del 1993 al 2021, ¿verdad? Y vean que me estoy poniendo a propósito antes de la elección del 2022. El desempleo juvenil ha sido en Costa Rica 2.6 veces más alto que el promedio de desempleo nacional. Y también las personas jóvenes que todavía viven en casa de papás está sumamente alto. De hecho, es el más alto de la OCDE. Exactamente, ese es otro dato. Y cuando hablamos de desempleo joven, significa que son las personas de 15 a 24 años, ¿verdad? Esas son las que cada 4 años le metemos al padrón electoral, ¿verdad? Entonces, decirle a una persona de esas que el sistema le responde y le funciona, yo no entiendo cómo se le hace, ¿verdad? Y sumémosle a eso, Jonathan, que cosas, ahora se dice mucho que el descrédito, por ejemplo, del Poder Judicial viene del discurso del presidente Chávez. Bueno, si uno toma la serie de datos del CIEP, el punto más bajo de valoración en el CIEP del Poder Judicial ocurrió en el 2019. Incluso hoy es bajo, pero es más alto que en el 2019. Entonces, se viene acumulando una frustración en que el presidente Chávez de lo que ha hecho es cosechar algo que, ojo, sembraron los mismos partidos políticos tradicionales. Mario, la sensación que se tiene en el ambiente es que la diferencia de estas propuestas de cambio que ha señalado muy correctamente de este siglo y que viene a partir del rompimiento del bipartidismo y de una esperanza de algo diferente, no se sabía si mejor o peor, la esperanza era que fuera mejor, está en la comunicación política que se logra en esta administración, que propios extraños reconocen que ese es el punto alto, la forma en que logra transmitir ese sinsabor, ese desgrano, ese malestar hacia una institución que parece ser la culpable, aunque todos los partidos tienen vela en ese entierro. E incluso el actual gobierno, ya con 4 años, esta propuesta, este movimiento político, ya deja de ser una propuesta innovadora, sino que se convierte en una corriente que tiene el reto de superar las piedras del tropiezo que los otros procesos de cambio no lograron sobrepasar. Sí, yo ahí digamos que estoy parcialmente de acuerdo con algunos colegas. Efectivamente, la comunicación ha sido un punto alto, pero la comunicación para tener éxito tiene que caer en tierra fértil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y lo cierto es que cuando uno ve y contrasta, Jonathan, lo que ha hecho la institucionalidad, yo no estoy de acuerdo en muchísimas, o en la forma, digamos, no en muchísimas, en la forma en que el presidente Chávez se expresa, pero tengo el problema que a veces termino las conferencias de prensa de los miércoles y digo, no me gusta el estilo, pero es que tiene razón en muchas cosas que habla sobre el diagnóstico, porque no son muy distintas en el fondo a cosas que se han venido repitiendo, claro, en un tono y en una forma que tal vez no guste, pero ahí están, ¿verdad? Y ya es un tema
Jonathan, de confianza también, ¿verdad? Es que ¿Y si qué nos es, qué es vamos, lo que le da la confianza al electorado hoy para tener el presidente altos índices de aprobación? eh, Si en realidad la situación país, por el fondo, no necesariamente ha cambiado mucho. bueno, dos cosas creo. Eh, el estilo del presidente Ujú, gusta, ¿verdad? Y ojo que estoy diciendo, a mí no me gusta, pero el estilo del presidente gusta, ¿verdad? ujú. Entre 55 y 60% de la gente le gusta el estilo del presidente. ¿Qué le gusta? La conclusión que he llegado después de los focus groups es que lo que le gusta es que es el único que está hablando de ruptura. Y esto es muy interesante. El voto de cambio fue a favor del PAC. El voto a favor del presidente Chávez es de ruptura con el sistema. Y eso es algo que los políticos creo que todavía, por lo que yo veo, incluso en declaraciones posteriores ayer a la votación de levantamiento, creo que no lo han entendido. Mucho y esto lo he sostenido, no lo digo ahora, lo he sostenido durante 3 años por lo menos. El problema de la oposición no es la popularidad del presidente Chávez, es su propia impopularidad, porque mucho de la popularidad del presidente Chávez y de esa fuerza está basado en que no es la oposición, De hecho, está jugando solo. En está muchas jugando, ocasiones está jugando solo. está jugando solo, coincido. Y ojo, Jonathan, números. Partamos no voy a meterme en gestión de evaluación porque últimamente me gusta más la pregunta de confianza. Bueno, Ujú. y ojo que voy a coger incluso el número más bajo para el presidente. Confianza en la gestión del presidente, 58% de la gente confía. Vámonos a las instituciones. En las instituciones, la confianza en la Asamblea Legislativa es del 26%, en la Asamblea en la Contraloría del 28%, en el Poder Judicial de 31% y en los partidos políticos de 22%. Pero todavía hay una doble crisis, porque si a las instituciones, que fue un experimento que hicimos en esta investigación, si a las instituciones, digamos, distinguimos entre la confianza con la institución y la confianza con el funcionario, a ver si nos daba alguna diferencia. Y bueno, resulta que sí. Si las instituciones como tal ya muestran niveles bajos de respaldo, los actores políticos, jerarcas y funcionarios de esas instituciones tienen aún peor calificación que las instituciones. Es totalmente personalista alrededor de Rodrigo Chávez. Exactamente. Poder Ejecutivo, confianza 32%, los ministros 27%. Legislativo, la Asamblea Legislativa, confianza 26%, diputados 20%. Poder Judicial, confianza 31%, magistrados y jueces 22% y fiscal general 24%. Gobiernos locales, municipalidades, confianza 36%, alcaldes 30%. Ojo, Jonathan, que los magistrados y los jueces están en un empate técnico en confianza con los diputados, ¿verdad? Ujú. O sea, y eso, Y con los propios ministros. y bueno, los ministros salen un poquito por encima, pero yo creo que eso es porque todavía, a pesar de que salen muy abajo, todavía el presidente Les jala. les jala un poquito para que no salgan tan abajo, ¿verdad? Pero, pero, pero si uno ve la institucionalidad, y lo acabas de decir tal cual, yo creo que aquí hay que decirlo, la legitimidad y el respaldo ciudadano están concentrados en la figura de Rodrigo Chávez, y eso refuerza un patrón de personalización. Mario, ¿cómo se está pintando esta asamblea? Y me voy a brincar lo que pasó ayer. Yo iba con una línea, pero me lo voy a brincar por un momento. ¿Cómo se ve el inicio de la campaña formalmente hablando cuando en los estudios que han salido a la luz, la heredera del oficialismo, que es Laura Fernández, no logra capitalizar ese 58% de respaldo o de confianza o de aceptación que tiene el presidente y no lo logra transformar en una captación de voto? Y ahí hago una separación, en teoría, para que vos lo alimentes con la data.
y es que hasta ahora los que se han decantado por decir si voy a ir y tengo un candidato es entre 50 y 55% del total que dice sí voy a ir a votar. Es decir, hay casi un 50% de gente que dice no sé por quién, aún y cuando dicen apoyo al presidente. Sí, eso es un muy buen, suena raro que yo lo diga, pero lo he venido diciendo en todo lado. Lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es, y es el consejo que le doy a los oyentes, cualquier encuesta de intención de voto, incluida la mía, a hoy no le hagan caso. Falta mucho rato. Falta muchísimo. Incluida la mía, ¿verdad? ¿Yo en qué me fijaría, Jonathan? Y vos me vas a entender porque has pasado ya por varias campañas electorales. Aquí hay siempre a estas alturas un condicionamiento importante que pasa por conocimiento de las candidaturas, ¿verdad? Así es. Esta encuesta de septiembre, creo que es la única que hemos medido conocimiento, ¿verdad? Por lo menos los otros no lo han publicado, perdón, lo corrijo. Lo primero que hay que decir es que hay un aumento en el nivel de conocimiento de todas las candidaturas que medimos en marzo, ¿verdad? Excluyo a Fabricio Alvarado, porque Fabricio Alvarado es una figura muy conocida, ya está por encima del 80%, es 2 veces candidato, 2 veces diputado, ¿verdad? Y en época electoral, de las anteriores campañas, termina alrededor del 98-99, más bien hay un gap que se ha cortado ahí. Exacto. Sí, pero vieras que eso es normal, o sea, por ejemplo, Sí, a don Antonio Álvarez hoy, que fue candidato hace 2 elecciones, y ya don Antonio, por ejemplo, debe andar como un 60-65% de conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Pero esa valoración sí, aunque sigue en la palestra por ser diputado, o sea, la gente sigue escuchándolo y aún así no logra sostener el 90 y tantos que tuvo en campaña. Sí, eso yo lo atribuyo a que esa es la atención que le prestamos a la Asamblea Legislativa. Totalmente de acuerdo. Mi papá, que pasó por ahí igual que vos, decía que es que uno cuando está ahí de diputado tiende a cometer el error de que cree que todo el mundo le pone atención a lo que pasa ahí. Y es la burbuja, es la burbuja, perfectamente. De hecho, mucha gente ayer no se dio cuenta de lo que estaba pasando. No, así es. Entonces, tenés a Fabricio con 80% más, digamos, tenés un bloque de candidaturas que tienen un conocimiento entre 35-30%, Laura Fernández, Natalia Díaz, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, otros que están entre 29 y 20, digamos, Ariel Robles, Eli Feinsack, Claudio Alpizar, Juan Carlos Hidalgo, y ya, digamos, candidaturas que están de 20 para abajo, debajo del margen de error, Luz María Alpizar, Fernando Zamora, José Aguilar, Boris Molina y Ronnie Castillo. Me disculpo, no me di en esta encuesta a doña Ana Virginia, no me di a don Douglas Camaño, no me di obviamente a don Luis Amador, porque no tenían partido, ¿verdad? No estaban. Entonces, en las siguientes los mediré. Entonces yo, después de eso, Jonathan, lo que hago, más que intención de voto, si yo fuera candidato, lo que me fijaría es para cuántos electores con mi conocimiento soy opción en primera ronda, ¿verdad? Porque eso es, digamos... Certeza del trabajo. Sí, y recordemos que yo estoy así, yo tengo en estos momentos como 3 o 4 opciones por las cuales votar, que me decidiré conforme pasen los debates y la campaña, ¿verdad? Entonces, lo importante es ir midiendo para cuánta gente soy opción, porque con ese nivel de indecisos, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos una pregunta que decimos para... por Álvaro Ramos, ¿usted votaría en primera ronda y segunda ronda sin ninguna duda? ¿Votaría en primera ronda dependiendo de quiénes fueran los otros? ¿Solo votaría en segunda ronda dependiendo de quién fuera el otro candidato? ¿O nunca votaría? Y ahí da cosas interesantes porque nos da lo que yo llamo un potencial de apoyo electoral en primera ronda, ¿verdad? Y ojo, tengo que advertir, una misma persona podría decir... Lo mismo votaría por Jonathan y votaría por Mario, ¿verdad? Porque no es
no es de selección única, ¿verdad? Es nada más para ver, para poder medir, bueno, cuáles son las opciones que tienen mayor potencial. Hay un bloque de 20-25% que ahí están don Fabricio y doña Laura, ¿verdad? Uh-huh. Ahora lo que estamos analizando, para que después les pasaré el estudio, es dónde están los traslapes entre opciones, ¿verdad? Uh-huh. Para ver quiénes compiten entre sí, porque puede ser, pongo el caso poblacional. Exactamente, puede ser que don Fabricio y doña Laura tengan sí un potencial de 20-25, pero compitan entre sí y tengan un mata-mata entre ellos, ¿verdad? Entonces, que no sea que ellos dos van a pasar a segunda ronda, por decir algo, sino que tiene más potencial, por decir doña Natalia Díaz, porque no compite con ellos, por decir estoy solo poniendo ejemplos, no digo... Son estanques y hay que ver quién pesca más en cada estanque. Exactamente, ver si esos bloques, entonces en ese bloque de 20-25 están don Fabricio y doña Laura. Hay un bloque como de 10-12 que están don Álvaro, doña Claudia y doña Natalia. Un bloque como de 5-7 que están don Ariel, don Juan Carlos, don Claudio y don Eli. Y ya el resto están por debajo del margen de error. El otro dato que nos da este ejercicio, Jonathan, es la tasa de rechazo, ¿verdad? Porque es el porcentaje de ciudadanos que afirman que nunca votarían por un candidato. Segunda ronda, ahí marca segunda ronda. Más o menos, esto nos dio, nosotros un año antes, en la elección anterior, fallamos por un punto porcentual el porcentaje de don José María Figueres en segunda ronda. Ya sabíamos que ahí estaba. Los datos muestran resistencia. De hecho, en realidad yo creo que todo Costa Rica sabía que él no iba a ganar. ¿Verdad? Los datos muestran resistencias iniciales relevantes, especialmente en el caso de don Fabricio, que da que un 44% de arranque no votaría por él. Varias otras candidaturas registran tasas de rechazo que están cercanas como a un 20%, ¿verdad? Entonces que eso es manejable. ¿Con qué está cruzado esto también, Jonathan? Bueno, es interesante porque el otro mensaje, la otra pregunta que hicimos es ¿qué mensajes políticos o anuncios de candidatos recordaban? Y solo un 16% de la gente recuerda haber visto, leído o escuchado algún mensaje de candidatos o partidos. Eso es una recordación bajísima. De hecho, en algún lado hace pocos días te escuché decir y dije totalmente de acuerdo, cuando uno tiene que empezar por explicar el eslogan o la valla que puso, ya eso no sirve. Te lo escuché decir y yo totalmente de acuerdo, es que es básico, es la recordación de un instante tiene que ser directa a la emoción, ni siquiera a la razón, a la emoción para que la gente lo pueda sostener. Y incluso de ese 16%, cuando preguntamos, bueno, ¿qué recuerda? Ahí eso está disperso entre, dice, propuestas para el país 21%, mensajes del presidente 12%, inseguridad 11%, candidatura de doña Laura 8%, anuncios de Claudia Doble 7%, anuncios de Álvaro Ramos 5%, problemas internos de Liberación 5%, anuncios de Fabricio Alvarado 3%, y ya un pedacero ahí como de 28%, ¿verdad? Que es, entonces, si vos ves esto, entonces tenés candidaturas poco conocidas, con mensajes políticos muy poco recordados. Cuando se recuerda, la otra conclusión que yo saco es por picos, ¿verdad? El anuncio de la candidatura de doña Laura, los anuncios de doña Claudia, los anuncios de Álvaro Ramos, los anuncios de Fabricio Alvarado. Los 3 segundos de gloria. Exactamente, pero no se ha logrado tampoco construir consistencia. Y acabas de tocar, antes de que yo diera ese dato, algo de que mueve, porque para cerrar ese círculo, la mayoría de los mensajes, 48%, o sea, casi la mitad, lo que han generado son impresiones neutrales. Ni sumó ni restó, gastaron plata. Ni sumó ni restó. Les genera visibilidad, eso sí, y por eso con todo ese círculo, ¿verdad?
yo lo que digo es, bueno, ahí sí, si yo soy candidato, yo Mario soy candidato, tengo un conocimiento del 30%, van a votar por mí, dicen que entre un 10 y un 12 me consideran como opción. Y ahí sí, en la foto de hoy, ya puesto contra una lista, no porque vaya a ser, pero ya puesto contra esta lista, ¿cuántos de verdad me están eligiendo? ¿Verdad? Y ahí es donde vemos que de la muestra total tienen potencial, dijimos, de entre 20 y 25. Bueno, los que salen mejor a hoy son doña Laura y don Fabricio. Mi explicación, ojo, porque tiene uno que ver los números, están condicionados por, uno, todavía el peso del presidente, doña Laura, que es un activo que tiene, y don Fabricio por un conocimiento muy alto que tiene, ¿verdad? No significa que tengan amalgamada el apoyo. No, ¿verdad? Porque yo creo que aunque los datos muestran ventajas iniciales, la fotografía electoral todavía está muy abierta. De hecho, Mario, perdón que te interrumpa. Hace 4 años y hace 8 años, los que iban a la cabeza con estos grados de distancia no lograron ganar. Y en un caso, y en el otro ni siquiera pasar a segunda ronda, que eran Juan Diego y De Santi. Correcto, yo sí lo único que ahí, Jonathan, diría, estoy de acuerdo con lo que decís, pero lo único que le metería es que también desde el 2010 no vamos a una elección con un oficialismo tan fuerte, ¿verdad? Eso sí, es verdad. Que eso es el otro factor que hay que meter. Hay que ver si pesa como en el 2010 o no, ¿verdad? Pero es uno de los factores. Lo cierto es que hay que decir que en la muestra total, 4 de cada 10 personas está indecisa. E incluso entre los votantes seguros, que como bien dijiste es un 55%, ese porcentaje desciende, pero son 3 de cada 10, y eso es un montón, ¿verdad? 3 de cada 10 ya saben que van a ir y ya tienen más o menos claro decidido quién es la persona. No, 3 de cada 10 no saben. O sea, de los decididos, 3 de cada 10 todavía están indecisos. Y eso, si tomás en cuenta que por doña Laura, de los votantes seguros, están votando entre 2 y 3, ¿verdad? Por don Fabricio, 1, por don Álvaro Ramos, 1, y por doña Natalia, doña Claudia, como digo yo, medio, todavía te pinta una elección bastante abierta, ¿verdad? Ese último dato es contra lista cerrada. Sí, contra lista cerrada. Desde esta lista marque con al que usted votaría. Correcto. Y esos dejan un despedacero de candidatos abajo. O sea, básicamente cerca de 8 o 10 candidaturas que raspan votos, no logran sostener, no lograrían diputaciones, pero sí raspan arriba, que al final el segundo lugar es el que estaría en teoría en peligro por punto nada, básicamente el porcentaje total. Sí, correcto. Y lo que decís de las diputaciones es interesante, pues también preguntamos, no sé si los otros han preguntado, tengo que corregir eso, pero por lo menos no lo han publicado. Y hay 2 de cada 10 personas que dicen que van a quebrar el voto. Y otro poquito también, que son casi como 2 de cada 10 que aún no se han decidido. O sea, 4 de cada 10 personas podrían quebrar el voto, y eso es un montón, ¿verdad? Igual con cuatro que no van a ir a votar. Exactamente. Entonces es mucha gente, es una asamblea legislativa impredecible en este momento. Sí, y a mí me preocupa, Jonathan, ya vos que pasaste por esa dinámica, ayer hacía yo de la reflexión en un programa de que, porque la gente dice, hay muy buenos perfiles, sí. Vieras que yo en el ciclo, en este cambio de ciclo que estamos hablando y por el que empezamos conversando, me preocupa mucho los liderazgos, ¿verdad? Y poniendo el ejemplo, hagamos el ejercicio con todos los partidos en el caso de que pierdan, ¿verdad?
la fracción oficialista, si pierden las elecciones, ¿quién va a liderar esa fracción? ¿Verdad? ¿Y cuál es la cohesión? Ojo, vamos con Liberación Nacional. Si Liberación Nacional pierde las elecciones, ¿quién va a liderar esa fracción? La unidad igual, el Frente Amplio y Nueva República tal vez son las que uno podría decir más disciplinadas, ¿verdad? Los independientes, creo que en esto que vos y yo estamos hablando, hay espacios donde se abren Claro, para mucho. algunas candidaturas independientes, ¿verdad? Entonces, a mí el tema de liderazgos de grandes bloques es algo que me tiene preocupado, depende del resultado de las elecciones en la Asamblea Legislativa. Al nivel que cuando la gente me dice, no, la Asamblea Legislativa próxima va a ser de mejor nivel que esta. Yo digo, bueno, ojalá, Es que y también es ahí una subjetividad muy profunda, porque salvo Villalta, si logra llegar, que en la anterior, en el 18, llegó de último en los candidatos de San José por su cociente, literalmente raspando la olla, pero en este hay que ver si logra un mejor caudal, pero salvo él, no va ninguno con experiencia legislativa. Y una cosa es tener experiencia en el Ejecutivo o experiencia en el sector privado, pero en la Asamblea Legislativa, incluso a los que han sido asesores, es otro cantar. O sea, básicamente otra selva, y las cualidades son muy distintas en habilidades blandas para poder captar ese liderazgo que se ocupa. sí, Jonathan, coincido al 100%. Y vieras que lo otro que me preocupa, junto con el liderazgo, eso que vos decís de los perfiles, porque es cierto, yo aquí creo que se ha hecho como eh, no sé, es como la renovación de la selección nacional, ¿verdad? Entonces, nadie que haya pasado por la asamblea puede ir, porque entonces eso no es renovación. ¿Y por Eh, qué? Exactamente. que no vayan los que sean malos, yo estoy de Ujú. acuerdo, pero si hay Sí. alguien que ha sido un buen parlamentario, voy a decir a alguien, por ejemplo, que a mí, y está en las antípodas legislativamente, a mí José María Villalta no me parece un mal parlamentario. Y No, él tiene buen- no coincido con él en nada, pero no Pero me parece. él sabe el muñequeo. Exactamente, ¿no? Igual que don José Merino en su momento, me parece. Y pues pongo esos ejemplos que, como digo, están ideológicamente, no podemos Agua de estar más aceite. lejos, ¿verdad? Pero yo creo que si le sumas a eso, Jonathan, y ya vos que pasaste por ahí, puedes hablar con muchísima más propiedad que yo, nuestras discusiones en la Asamblea han dejado de ser sobre visiones de país. Hace rato. De hecho, la última visión país profunda fue la OCDE. Exactamente. Y ya hace 6 años de eso, 5 años. Exactamente, lo estás planteando. Entonces, las discusiones que estamos ahora son localistas. En el caso de Liberación Nacional, lo he venido diciendo, es una fracción, no tiene nada de malo, es una decisión partidaria, pero es una Municipalista. fracción totalmente municipalista y eso condiciona mucho los temas que van a ir a negociar, cómo van a negociar, ¿verdad? Son temas muy locales. Decía doña Yorleni León el otro día que de la experiencia de ella, que a ella le parecía que muchos diputados no han entendido que no son alcaldes, que son diputados. Eh, Sí. entonces que dar ese paso, que va mucho sobre lo que decís del perfil, eh, a mí no tengo claro, pero lo que me preocupa de las visiones país, Jonathan, es que no veo ningún partido que tenga una visión país de 5 años siquiera. No, no, totalmente de acuerdo. Es más cortoplacismo que nunca. Y en ese cortoplacismo político está el berenjenal ciudadano que necesita respuestas para que les den algo diferente. No lo están planteando, no se está estableciendo, se está de hecho apagando incendios ahora más que nunca en la agenda política en la que vivimos. Pero la pregunta en función a la data que vos tenés recolectada es qué tan desesperada o qué tan convencida, al final de las cuentas pueden ser el mismo resultado, está la ciudadanía para poder terminar en una primera ronda esta campaña.
¿Es posible en la primera ronda? Mira, todo está abierto, ¿verdad? Todo está abierto. En la presentación que hago, la primera ronda la tenía escenario de probabilidad baja. Hace 2 semanas la subí a media y me decía aquí uno de los colegas que trabaja conmigo, ¿por qué? Y le digo, mira, porque creo que hay escenarios que por la fragmentación y especialmente por la torpeza de la oposición, Ujú. el oficialismo podría ganar por inercia en primera ronda. No, ojo, no por virtudes necesariamente, pero por inercia, por la torpeza estratégica de la oposición. ¿Ves una asamblea muy fragmentada o al Sí, contrario más centralizada? yo creo que a nivel de números, Jonathan, a hoy, con los números que tengo a hoy, lo que creo es que se va a dar un enroque, diputados más, diputados menos, entre el oficialismo y Liberación Nacional, Ujú. ¿verdad? Lo Sí, cual va a ser un golpe para Liberación Nacional, sí, sí, va a dejar de evidentemente. ser el más grande. Así como veo imposible, y tendrían que pasar al mismo tiempo sobre Costa Rica el 1 de febrero 75 cometas Halley para que el oficialismo tenga 40 diputados. Eso no va a pasar. Igual de imposible veo que Liberación tenga 22, como dijo don Álvaro Ramos, ¿verdad? Entonces yo creo que el oficialismo puede andar entre unos 20, 24 compitiendo, ¿verdad? No necesariamente son los que obtengo, pero, pero compitiendo. Y creo que Liberación anda entre 9 y 12. Ujú. Esa Sí, es, esa es mi impresión. de hecho, en los diferentes programas que hacemos durante la semana nos hemos atrevido a hacer ese abaco, esa prospección, Ujú, y sí ponemos, o en lo personal, entre 16 y 18 efectivos, sacando las competencias, las que ujú. están en competencia, coincido en que hay más, pero 16, 18 efectivos y Liberación 12. Eso es el número, y para ahí para abajo hay 3 4 partidos entre 5 y 10 y el PAC que va a revivir. El PAC es el muerto que tiene mejor salud en este momento, y al final de cuentas es un ecosistema muy parecido en cantidad de partidos, me parece, que Sí, va a yo complicar la gobernanza con el Ejecutivo. coincido con vos de que no creo que el número de partidos se amplíe, ¿verdad? Yo creo que vamos a andar, y eso ya ha sido como estable, ¿verdad? Los Ujú. 5 o 6 partidos representados. Eh, Creo que hay fracciones que van a tener serios problemas de arranque de transfugismo, Ujú. ¿verdad? Igual que ahora, porque creo que está siendo complicado eh, eh, cómo Vamos a estar armando el cómo rompecabezas. se está armando, porque veo gente que de un momento a otro, no sé, de un momento a otro, como si yo con lo que dije, como si yo mañana apareciera de candidato del Frente Amplio. Ujú. Vea que aquí dije yo, no, están en las antípodas, estamos en las antípodas ideológicas, y vos mañana veas una noticia y digas Mario Quiroz va de primer lugar. O sea, son unas coaliciones ahí un poquito Extrañas. extrañas. ¿Cómo ves la regionalización del país? ¿Es igual el estilo, la intención de voto o la aceptación en GAM a las zonas costeras? No, eso tiene definitivamente, y eso coincide mucho eh, con lo del CIEP. El presidente tiene un apoyo que es capital político, que tiene que ver cómo transfiere la candidata oficialista, cómo se lo transfiere, tiene mayor apoyo en provincias costeras, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, tampoco es que tenga apoyo bajo en En el centro. en el centro, ¿verdad? Es menor, pero no es que se caiga tampoco muchísimo. ¿Y por clase social? Eh, ¿Por mi- nivel mi- adquisitivo? Mira, es muy transversal. El único demográfico en que sí se cae el presidente es en gente con educación universitaria. Pero incluso ahí, en el CIEP, porque recuerdo el dato, está encima de un 40%, que Despreciable. tampoco es marginal, Ujú. exactamente. Exactamente. Sí. Y a la hora de ver, y quisiera que
no dejar por fuera en estos 6 minutos que nos quedan, Mario, lo de ayer, ¿cómo puede resonar en el siguiente estudio que vos y otras casas de estudios puedan hacer? Porque definitivamente hay que ver si lo capitaliza la oposición y si lo capitaliza el oficialismo. Sí, vieras que yo he venido con una tesis muy, muy particular sobre eso. Yo sostengo que este ha sido un proceso tan largo, tan largo, tan largo, sobre el que se le puso tanto que ya la gente el resultado lo tiene bastante digerido y metabolizado. Y consideraba que cualquier resultado no es que va a ni a, ni a, digamos, ni a aumentarle 20 puntos al presidente, ¿verdad? Ujú. Como alguna gente dice, ni bajarle. Eh, yo creo que ya los bloques, Jonathan, están de apoyo y de rechazo, están tan consolidados que lo que hace, eso sí, lo que hace lo de ayer es endurecerle más el núcleo de apoyo al presidente. ¿Verdad? Y a la, Sí, y a la oposición, eh, entre ellos, se podría utilizar lo que pasó ayer para desgastar a unos o fortalecer a otros. mira, el tema de la oposición es que si uno toma los datos del CIEP, la oposición en 3 años y medio no ha pasado de un 24% entre todos. Ujú. Y no han logrado salir de ahí, están con un techo, se están hablando a los que están convencidos. Hay algunas apuestas que yo vi ayer electorales, ¿verdad? Eh, Discursos que no fueron de diputados. Sí, de lo del Frente Amplio, básicamente fue hablarle a su base, consolidarla. En Nueva República, de lo que dio fue, alguien me decía ayer y me llamó la atención que lo que hizo fue una propuesta básicamente eh, de chavismo sin chavismo, ¿verdad? Eh, pero ahí como, como en el medio, ¿verdad? Tratando de ver, me imagino yo, apostarle al mismo nivel electoral que tuvieron la ocasión anterior, que los dejó a un punto afuera de segunda ronda. Eh, pero creo que, digamos, la votación va a impactar, el resultado de la votación de ayer yo creo que va a impactar poco, porque ya esto estaba tan procesado y lo ves en redes, 45% a favor, 47% a favor de levantárselo, 45 a favor, 47 en contra, ¿verdad? Entonces estaba como muy tallado y ya muy, muy trabado. ¿Crees posible, Mario, que el anuncio de Laura de querer poner al presidente como ministro de la presidencia, si ella fuera la ganadora, le consolide esa necesidad de heredar el apoyo y heredar el favor de la gente de Chávez hacia ella? Mira, me pareció una apuesta atrevida, pero bueno, estamos en momentos en que el oficialismo es de todo menos tradicional. Ujú. Ellos están haciendo una apuesta y cada día, Jonathan, esto me queda más claro, la apuesta de ellos es 100% al capital político del presidente. No están tratando de crecer en ningún otro lado, ¿verdad? Es ver cuánto le ordeñan a la popularidad del presidente y lo convierten en votos. En esa lógica lo puedo entender, ¿verdad? Ujú. Pero también hay algo que es interesante y yo sí deduzco y rescato del discurso de Fabricio de ayer. Creo que Fabricio entendió que si la campaña la hacen contra el presidente, les va a ganar. ¿Verdad? Ya después de 3 años y medio se tienen que dar cuenta que el presidente, les guste o no, es una batalla que tienen perdida. Ujú. Y más bien lo que vi ayer, que creo que es una apuesta correcta, es de ver cómo se trae la campaña a una campaña contra doña Laura, ¿verdad? Para suavizar más, porque sí tenemos que reconocer, y vos y yo que ya hemos estado en campañas, de eh,
el estilo del presidente es muy propio, a la gente le gusta, pero es muy del presidente. Sí. ¿Verdad? De hecho, ella no logra ser el espejo de él. No, y ella tiene un discurso que a veces es más bien tirado a lo tradicional, ¿verdad? En su forma, no es el... Y a veces me parece que trata como de tirarse al lado del presidente y se queda ahí como en un híbrido que no es ni lo tradicional ni es el presidente. Y creo que tiene que tener mucho cuidado de no convertirse en una copia mala del presidente, porque ahí sí la gente lo va a oler. ¿Ves riesgo en que eso suceda? Sí, creo que es una de las posibilidades que hay. Por eso creo que la han tenido también, Jonathan, si se quiere, un poco escondida, ¿verdad? Para finalizar, en los últimos 30 segundos, Mario, esto, igual que las campañas anteriores, se decide en enero. Sí, creo que como vamos, por lo menos con los datos de hoy, creo que así es. Muchísimas gracias, Mario. No, Jonathan, las gracias y a las órdenes. Espero que no sea la última. Así va a ser, muy probablemente en unas semanas ahí te toco la puerta para seguir conversando, porque siempre hay que estar actualizados para generar información de valor que nos permita tomar decisiones responsables. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Este capítulo en el YouTube de la Fundación Red Democrática en unos minutos para que lo puedan compartir. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red